Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Ruiz, soy el gerente de desarrollo de negocios para Planix en Latinoamérica. El día de hoy les quiero hablar de la georreferenciación directa para la topografía y cartografía profesional con drones. Por cierto, tenemos una sección para preguntas. En caso de tener preguntas, hay una box de questions donde podrán hacer las preguntas. Las preguntas serán contestadas al final de la presentación. En caso de haber preguntas que no podamos responder, estas serán contestadas a ustedes por correo más adelante. Bien, entonces empecemos un poco con la introducción de Planix. Me gustaría solamente dar una pequeña introducción sobre quiénes somos. Somos un spin-off de la compañía Honeywell, la cual fue creada en 1991. Nuestra tecnología se conoce como la tecnología de navegación inercial asistida por GNSS. Hemos sido los pioneros en el lanzamiento de esta tecnología y fuimos la primera empresa que comercializó el primer producto de GNSS inercial asistido por GNSS. Principalmente lo utilizamos para aplicaciones de cartografía por aire, tierra y mar, pero también estamos en algunos otros segmentos como posición continua o también como tecnologías para navegación autónoma, navegación inercial. Como podrán ver en este slide, tenemos un producto aquí, es un carrito. Este, por ejemplo, el producto se llama Teams y es un sistema para cartografía de interior. Utilizamos un algoritmo de SLAM, el cual nos permite trabajar sin GNSS al interior de edificios o estructuras. En este otro ejemplo, tienen un camión autónomo no tripulado. Este fue el primer camión autónomo no tripulado que circuló en las carreteras de Estados Unidos y lleva un solución a Planix, conocido como POSLV 610, junto con nuestro algoritmo de fusión de datos para aplicaciones autónomas. La georreferenciación directa para drones ha ido creciendo, se ha ido cada vez expandiendo. Comenzamos en 2014, haciendo las primeras pruebas con cámara y LIDAR. ¿Por qué se ha extendido su uso? Porque cada vez se ha ido democratizando. Bueno, pues es realmente debido a las eficiencias que crea buenas eficiencias, disminuye tiempos de producción y garantiza los mejores resultados. Ahora les mostraré un poco por qué. ¿Qué es la georreferenciación directa? De manera muy sencilla, la georreferenciación directa consiste en determinar la posición y la orientación de un sensor de cartografía con respecto a un marco de referencia. Esto utilizamos leyes de Newton con las cuales llegamos a hacer este cálculo y hacer entonces la producción de datos de posición y orientación. En la georreferenciación directa, como lo pueden ver en este diagrama, tenemos dos diagramas en los cuales van a comparar aerotriangulación contra georreferenciación directa. En la georreferenciación directa contamos con un sistema GNSS inercial. Este sistema, el inercial, nos está dando datos de velocidad, lineales y angulares, con las cuales logramos nosotros calcular entonces posición y orientación. Claro, esto va unido con ecuaciones en las cuales entra en un algoritmo llamado infusión, con lo que se hace un cálculo en lo que nosotros llamamos un closed loop para tener los mejores resultados. ¿Qué requerimos en una georreferenciación? Requerimos una cámara que sea calibrada o un sensor calibrado, y las medidas que se obtienen son medidas que se obtienen directamente sin puntos de control en tierra. Como lo ven aquí, entonces, hablamos de un parámetro de orientación externa, que esto es un parámetro completo de orientación externa, que es producido vía el GNSS inercial en tiempo real. Si comparamos contra la aerotriangulación, bueno, pues lo verán en el diagrama. La diferencia es que en aerotriangulación se tienen que calcular las medidas en terreno a través de una aerotriangulación. Se requiere utilizar puntos de control, los cuales se identifican en imágenes. Los parámetros de orientación externa son de esta manera obtenidos vía una aerotriangulación. La georreferenciación directa puede ser usada con cualquier sensor de cartografía. Hoy en día somos compatibles con una vasta mayoría de sensores. Todo lo que requerimos es poder recibir un evento de un sensor que nosotros podamos después asignarle una posición y una orientación a ese evento.
Ahora, debe de ser usada con sensores tales como LIDAR, SAR, hiperespectral. ¿Y qué quiere decir con debe ser usada con sensores tales como LIDAR, SAR, hiperespectral? ¿Y por qué? Bueno, los sensores de escáner o push beam son sensores que generan una densidad de información mucho más elevada. Y estos sensores requieren una posición y una orientación para cada punto que se genera. Por lo cual, nosotros lo que requerimos en un LIDAR, requerimos una posición y orientación de cada retorno del LIDAR que llega. Entonces, es la georreferenciación directa con una tasa de actualización elevada la que nos puede generar esa cantidad de información y generar una posición y una orientación precisa para cada retorno y ajustarla dinámicamente. Por esto es que se dice que la georreferenciación directa ha sido un facilitador para estos sensores. ¿Cuáles son los componentes de nuestra solución? Ven tres componentes aquí, o ven tres grandes secciones. La primera sección sería hardware. ¿Qué requerimos para una georreferenciación directa? Requerimos un receptor GNSS, tenemos aquí, de doble frecuencia, survey grade. Necesitamos una central inercial calibrada. En este caso, nuestra central inercial está calibrada con nuestra propia tecnología, la cual se llama SmartCalt. Después tenemos sensores auxiliares. También nuestra tecnología puede utilizar sensores auxiliares para mejorar precisiones o para trabajar en diferentes ambientes de trabajo. Sensores auxiliares me refiero a cámara, LIDAR, odómetro. Después tenemos un algoritmo de fusión de datos. Este algoritmo de fusión de datos, nuestro algoritmo se llama Infusión. Es un algoritmo tightly coupled. Al llamarlo tightly coupled, significa que tenemos un solo filtro de Kalman, el cual procesa y corrige las informaciones que vienen de ambos sensores. Es la central inercial la cual está generando la información de posición y orientación y es el GNSS el que está mandando al filtro de Kalman una señal de posición para corregir el drift de esta central. Al final llegamos a producir una solución de navegación a 100 Hz en tiempo real y 200 Hz en postprocesado. Y después tenemos un tercer componente. El tercer componente, como lo pueden ver, es el postproceso. Como les he mencionado, la georreferenciación directa calcula un parámetro de orientación externo, una solución de navegación en tiempo real, la cual después vamos a mejorar sus precisiones en postprocesado. Nuestro software de postproceso se llama Postpack UAV y es un software de postproceso GNSS inercial con diferentes módulos de postprocesado. Tenemos un módulo que llamamos SmartBase, tenemos un módulo que se llama PPRTX, LiDAR, QC Tools. Esos son los principales módulos de nuestra versión UAV, que es la versión de postproceso para utilización en drone. También contamos con una versión cloud, la cual se puede ofrecer a integradores. Y al final, entonces, después de un postproceso, terminamos con una solución de navegación a 200 Hz. El flujo es integral. Podemos, una vez que tenemos la solución de navegación, generar diferentes productos. Un producto es la trayectoria, lo conocemos como SVET. Esto significa Smooth Best Estimated Trajectory. Después también generamos los parámetros de orientación externa. Los parámetros de orientación externa permitirán más adelante acelerar el proceso de producción. ¿Por qué he llamado flujo integral? Es porque como parte de Trimble también contamos con software de producción. Aquí hay algunos ejemplos de software de producción con los que somos los que son completamente compatibles con nuestro equipo. Uno se llama el Trimble UAS Master, que es un software para fotogrametría. El otro se llama Trimble eCognition, que es un software para extracción de objetos y detección de cambios. En ambos casos, nuestra información ayudará a acelerar el proceso de producción de productos fotogramétricos o de productos de cartografía. Resumamos entonces en cuanto a beneficios de la georreferenciación. Principalmente la georreferenciación directa que ha aportado al mundo de la cartografía y al mundo de la cartografía en dron, eficiencias que nos dejan aumentar nuestra productividad para lograr conseguir los productos de mejor calidad, ¿no? También garantizando la mejor calidad.
Pues, ¿cuáles son estos principales beneficios que tenemos? Resumiéndolos, son no hay puntos de control en tierra, lo hemos mencionado, cálculo de orientación externa en tiempo real, eliminación de aerotriangulación, por lo mismo, cálculo de orientación externa en tiempo real, reducción de traslapes. La reducción de traslapes nos permite mejorar una productividad. Esto es porque generamos un fichero de orientación externa completo con datos de orientación. Precisión inigualable, tenemos, esto es un conjunto esto es debido a los diferentes componentes de la solución, al algoritmo de fusión, al software de postprocesado, como también a los módulos adicionales de postproceso con los que contamos. Esto es un ejemplo, hay un módulo que se llama LiDAR QC Toolset. Es un módulo en el cual utilizamos información de LiDAR para mejorar precisiones. Entonces hacemos un primer postprocesado y después ingresamos información de LiDAR para volver a hacer un postproceso y al final nos deja mejorar la calidad del SBET. Entonces con esto podemos terminar con una SBET o trayectoria mejorada de mejor precisión. Lo mismo también nos ayuda para el cálculo del tema de board site misalignments. Explicaré esto más adelante. Una mejor productividad y la robustez de la solución. Esto es indispensable para el tema de drones. Más adelante citaré algunos ejemplos, pero la robustez es algo que es indispensable para una utilización, una operación en dron, ya que hay retos importantes con respecto al medio de trabajo dron, con los que es importante entonces contar con una solución lo más robusta posible. Continuamos con beneficios. Operación en áreas remotas. Como les comenté, tenemos diferentes modos de postproceso. Uno de estos modos de postproceso con el cual contamos es el PPRTX. Y el PPRTX nos deja postprocesar usando el servicio de correcciones de Trimble llamado RTX, con lo cual se pueden obtener precisiones centimétricas sin estaciones base locales. Esto ha abierto las puertas a operación en áreas remotas. Quiere decir, no necesitamos estaciones, una infraestructura local para poder conseguir precisiones centimétricas en la operación. Facilitador de LiDAR, lo hemos mencionado. Cartografía con una sola línea de vuelo. Es muy importante para el tema de corredor. Long Endurance BVLOS. El aspecto de contar con, o el tema de contar con diferentes modos de postproceso, tales como SmartBase o PPRTX, nos permite volar líneas de base extendidas. Daré más detalles de SmartBase y PPRTX más adelante, pero solamente para darles una pequeña, hacerles entender por qué. SmartBase nos deja trabajar con líneas de base extendidas hasta de 70 kilómetros, podemos llegar a 100 kilómetros, y PPRTX nos deja trabajar con líneas de base ilimitadas, por los cuales va a ser un facilitador para BVLOS. Después tenemos georreferenciación de dos sensores en paralelo. El sistema soporta dos eventos, por lo cual se pueden georreferenciar dos sensores de cartografía en paralelo. Como les había mencionado, somos compatibles con la gran mayoría de sensores de cartografía. Aquí algunos ejemplos de sensores y productos de cartografía drone con los cuales trabajamos hoy en día. Lo que podrán ver en este caso, tenemos cámaras hiperespectrales, LiDAR, tenemos cámara de mediano formato, tenemos radar. También trabajamos con cámaras de DSLR que no están en esta lámina, y también tenemos una actividad importante con cámaras, con cámaras multiespectrales. Repito, vuelvo al mismo concepto. Para una cartografía profesional, la georreferenciación directa se vuelve vital, es vital. Hagamos una comparación. Vengamos al puntos de control en tierra y una pequeña comparación. Esto nos muestra aquí, estamos viendo una aerotriangulación con un número de puntos de control completos y un número de puntos de control en la vertical. Como verán, un bloque estándar de fotogrametría con aerotriangulación. En georreferenciación directa no requerimos bloques, por lo que se puede volar, como lo hemos platicado, se puede volar una sola línea de vuelo, se pueden hacer tipos de vuelo de este tipo, se pueden volar una sola imagen, se puede volar con un traslape frontal
a un solape, traslape frontal de hasta 40%, por lo que nos permite entonces, abre una serie de posibilidades. Requerimos solamente un punto, el cual no es un punto, no es un punto de control, es lo que nosotros conocemos como checkpoint, el cual lo usamos para temas de control de calidad. Ese checkpoint también se puede utilizar para reducir el bias en la vertical causado por el datum. Hagamos la misma comparación, pero ahora la comparación en términos de solapes. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es un bloque tradicional siendo trabajado con RTK o PPK, GNSS solamente, en el cual tenemos traslapes, solapes estándar de 80 en la frontal y 60 en el lateral. Con georreferenciación directa, esto se puede reducir a un traslape de 60% frontal y un traslape lateral del 20 al 40%. De nuevo, vuelvo a repetir, se puede volar una sola línea de vuelo, se pueden tener traslapes laterales, como lo hemos mencionado aquí, hasta el 20%, o se puede volar en operaciones con una sola imagen. De nuevo, ¿por qué se puede realizar esto? Es por el tema de los parámetros de orientación, fundamentalmente orientación externa completos. Entonces, ¿cómo se traduce esto en términos de productividad? Y tenemos en esta lámina una comparación de la productividad de nuestro modo single base contra un modo tradicional de aerotriangulación. Y tenemos la comparación PPRTX contra aerotriangulación. Como lo pueden ver en este momento, tenemos 4 fases en las que hemos dividido el proceso: terreno, vuelo, postproceso y generación de producto final. Algo que es muy importante en el análisis de eficiencias y que a veces se pierde de vista es el beneficio que crea una buena solución GNSS inercial a la generación del producto final. Y esto es algo que se pierde de vista. A veces las operaciones dan por, se puede decir, natural, dan por dado que se cuenta con una buena solución GNSS inercial. Y una buena solución GNSS inercial es la base de un buen proceso de producción fotogramétrica o de producción LIDAR. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, nosotros hemos cuantificado estos incrementos de productividad a un múltiplo de 2 y 3. Ahora, cuando nosotros hablamos de PPRTX, esto pasa a un múltiplo de 3 a 4.5. ¿De dónde vienen las eficiencias? Lo están viendo en la gráfica. Una parte importante viene por temas de terreno, que no hay puntos de control. En el caso de PPRTX se elimina la necesidad de infraestructura local, no se requieren estaciones base locales, se reducen soslapes, la solución es muy robusta, generamos una solución muy robusta ante diferentes condiciones de trabajo, tenemos diferentes modelos dinámicos de error para diferentes tipos de plataforma, de dron, principalmente rotor y a la fija. Llegamos a un postprocesado con una menor cantidad de imágenes a procesar. El software de postproceso que tenemos es un software que se ha automatizado, por lo cual corre de manera muy rápida. Se ha simplificado, para drones tenemos una versión simplificada y se elimina también la estación base. Y la generación del producto final, bueno, es un tema de reducción de número de imágenes. No se tienen GCPs, no se tiene retriangulación, se tiene un parámetro de orientación externa robusta. Permite un buen fichero de orientación externa en georreferenciación directa, permite ganar mucho a nivel de la generación del producto final. Esto es clave, nos evita mucho trabajo manual, mucho procesamiento manual. Hay una segunda beneficio que no se ve en esta lámina, pero es la calidad de la información también. Postprocesado RTX maneja datos que han sido certificados para uso en aplicaciones autónomas, con lo cual podemos garantizar con postprocesado RTX también que el postproceso que se hace es un proceso de máxima calidad. Y esto nos sirve mucho para la generación de productos de cartografía con alta precisión. Pues todo esto se traduce en eficiencias. Al final esto se traduce en mayor productividad, reducción de costos y mejores productos de cartografía.
¿Cuáles son los principales retos para la georreferenciación directa? Cuando comenzamos el tema de drones hace 2014, bueno, ya llevamos 7 años, nos dimos cuenta que teníamos un reto importante. Es decir, se buscaba una solución con precisión centimétrica en una plataforma con una carga útil limitada, con un espacio físico limitado y con un consumo de energía que se buscaba fuera el menor, movimientos angulares excesivos debidos al viento y vibración, estabilidad mecánica, ser simple de ser una simple utilización, simplificar nuestra solución y que fuera competitiva, que fuera flexible en términos de precio. Recordando rápidamente la georreferenciación, para tener una buena georreferenciación necesitamos buena señal de GNSS, un GNSS, datos GNSS de alta calidad y una central inercial que nos provea también datos de alta calidad. Ante movimientos angulares excesivos, ante una estabilidad mecánica que muchas veces sufre, esto es un reto, es complicado. ¿Cómo lo hemos resuelto? Bien, nuestro hardware se llama APX. Estas son una imagen de las tarjetas calibradas con nuestra tecnología SmartCalc. Utilizamos la última generación del chipset Maxwell de Trimble y tenemos una central MEMS, la cual es calibrada con nuestra tecnología de calibración llamada SmartCalc. Es muy importante en una central inercial MEMS, una buena calibración. Y esto se calibra en función de la temperatura y también se calibran los modelos de error. Quiere decir que se caracterizan modelos de error en función de la dinámica de vuelo o de la aplicación. La posición que obtenemos centimétrica y la orientación es mejor a 1/10 de grado en RMS. Segundo aspecto, la fusión de datos es vital. Tightly Coupled nos aporta mucho el mundo de drones. Tightly Coupled nos permite guardar una posición fija aun cuando bajemos de 4 satélites, lo que es muy importante. Nos permite generar una solución a 100 Hz en tiempo real. Por lo que tenemos una actualización de datos, estamos actualizando datos con una velocidad elevada, con la cual estamos proveyendo esos datos entonces al sensor de cartografía. Un postproceso a 200 Hz, generamos una solución de 200 Hz, GNSS inercial, modelos dinámicos específicos para dron. Tenemos dos diferentes modelos, uno para rotor y a la fija, diferentes modos de postproceso y módulos complementarios para mejorar precisiones o para trabajar en diferentes ambientes de trabajo. Tenemos un módulo para LIDAR, tenemos un módulo para radar. Importante, geoetiquetado preciso. Y esto es indispensable. Tenemos en nuestro caso, la alineación en tiempo se hace con una precisión menor a 1 microsegundo. Esto es vital para poder sincronizar tanto los datos GNSS inerciales con el sensor de cartografía. Para esto es importante tener un sensor de cartografía calibrado. En el caso de nosotros también nuestro software de postproceso puede también contribuir a la calibración y a mejorar también si es que hay algún tipo de desfases en los tiempos con los cuales se manda el evento a nuestra APX. Ajuste dinámico de level arms y mounting angles. Bueno, aquí tenemos que mencionar algo que no lo había mencionado hasta el momento, y esto es que para hacer una georreferenciación directa tenemos, como lo había mencionado, calculamos la posición y la orientación del sensor de cartografía. En este caso es el centro de proyección de la cámara. Entonces, para poder hacer esto, nosotros, como lo vemos aquí, tenemos la antena que no está situada en ese centro de proyección, tampoco tenemos la central inercial que no está situada en el centro de proyección de la cámara, por lo que tenemos que calcular estas distancias y llevar entonces estos puntos al centro de proyección. Eso le llamamos level arms. Y después también tenemos cuando se monta el sensor, con respecto a la central inercial. Entonces, hay también una rotación, hay unos ángulos. Puede ser que tenga una pequeña inclinación. Esto se le conoce como bore side misalignments. Bueno, estos dos valores, tanto el valor de level arms como bore side misalignments, tienen que ser entonces ingresados en nuestro interfaz y en nuestro software de postproceso. Y nosotros lo que hacemos en el postproceso es que podemos ajustar entonces de manera dinámica esas distancias.
Las ajustamos cuando se hace una inicialización, bueno, cuando se hace un primer vuelo, se hace el vuelo, esto se va a ajustar para que queden lo más precisas posibles. Y después, cuando están en operación el sensor, se está entonces haciendo un ajuste dinámico. Es muy importante para tener un buen producto de cartografía. La última parte, pero no la menos importante, sino yo diría una de las más importantes, son las antenas. Manejamos nuestras propias antenas, comercializamos nuestro sistema solo con nuestras antenas para dron. Tenemos 2 antenas para dron. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Bueno, dentro de, digamos, de manera global, la ganancia de la antena. Requerimos al menos algo mayor a 35 decibeles. Y que la antena es una antena multiconstelación y que tenga también, que haga también la recepción, que tenga la recepción, pueda recepcionar la frecuencia L-band. Esta frecuencia L-band nosotros la requerimos para recibir las correcciones RTX, que también se pueden recibir en tiempo real a través de la antena. El portafolio de productos para hardware, para APX, tenemos 4 modelos. APX 15, que es nuestra tarjeta, que le llamamos tarjeta GNSS inercial de una sola capa. Esta tarjeta tiene un peso de 60 gramos y consume solamente 2.5 watts. La talla de, la medida de, el tamaño de ella es alrededor de 6 por 7 centímetros. Entonces, bueno, este ha sido nuestro caballo de batalla, fue el primer producto que hemos lanzado y yo creo que tendremos, pues, yo posiblemente algo, bueno, una cantidad muy importante de APX 15 volando actualmente. Hace 2 años lanzamos al mercado APX 15 y tenemos una segunda central inercial en este modelo. Esa segunda central inercial se utiliza para ser montada en un gimbal y con esto entonces nos permite conocer la orientación precisa de ese gimbal. Entonces es para aplicaciones de gimbal APX 15 y tenemos APX 18, la cual cuenta con soporta doble antena GNSS. Esto se utiliza para aplicaciones de baja velocidad o estáticas. Nosotros requerimos una cierta velocidad, requerimos ciertas aceleraciones para poder hacer lo que nosotros llamamos el cálculo del vector de Herring, observar el error de Herring y poder calcular el Herring entonces. Pues ante soluciones de aplicación, ante aplicaciones estáticas podemos tener un poco de dificultades para calcular ese Herring. En este caso eso es una doble antena. Con la doble antena tenemos un factor, una medida adicional con la cual podemos llegar a obtener esa información de Herring aún en estático. Y bueno, y lo último es APX 20. APX 20 nos proporciona una mejor precisión de orientación. Las aplicaciones son aplicaciones de mayor altura o sensores de alta resolución. En APX 20 tenemos una central externa más precisa que nos da una presión de orientación de 0.035 grados en postproceso RMS. Entonces, PostBack UAV. ¿Cómo funciona PostBack UAV? PostBack UAV tiene esta estructura. La estructura ingresa datos brutos, GNSS inercial o de sensores auxiliares, datos de estación base, entra en el software de postproceso, se hace un postproceso forward and reverse en tiempo con Smoother, como llamamos. Hay diferentes módulos de postproceso y el PostBack se encarga de la transformación de datum y genera entonces una señal, una solución a 200 hercios, produciendo una trayectoria y los parámetros de orientación. Las precisiones que se generan después del postproceso son mejores que RTK, por debajo de los 2 centímetros. Es ultra robusto gracias a los modelos, como ya les había comentado yo, específicos, dinámicos de error para dron. Mejora, ¿cuál es uno de los beneficios grandes del postproceso? Que nos mejora las precisiones, por ejemplo, en zonas que ya hemos volado con pobre señal GNSS o si tuvimos gaps en la trayectoria, estos se pueden corregir gracias al forward reverse. Se tiene también en PostBack un procesamiento que es muy rápido, se ha automatizado el software, se hace la búsqueda y la descarga automática de estaciones base y también se identifican coordenadas precisas con nuestro módulo de postprocesado PPRTX. Y bueno, tiene mucha flexibilidad con diferentes modos de postproceso. PostBack también se ha implementado en el cloud. Esta solución es disponible para los integradores y el concepto de cloud es un concepto que se liga con PostBack en pago por uso. Quiere decir que al momento de utilizar la solución cloud se puede pasar a también utilizar el software de postproceso
bajo demanda, pagarse por uso. Está disponible en la nube, se puede proveer una API, un plugin para integración y credenciales de acceso a la plataforma cloud. Y esto, bueno, esto viene terminado como una alternativa, es una alternativa a la licencia perpetua. Los modelos de proceso, de postproceso de Postpack que les había mencionado, tenemos principalmente para el tema de drone, tenemos 3 modelos. El primero se llama Single Base GNSS diferencial. ¿Cuándo usamos Single Base? Single Base se utiliza, ¿y qué quiere decir Single Base? Quiere decir que hacemos la corrección, hacemos el postproceso utilizando datos de una estación base local. Nos otorga precisión centimétrica. Las líneas de base se puede llegar hasta 30 kilómetros, entonces es ideal para, bueno, pues áreas medianas, pequeñas. También se puede llevar a cabo lo que nosotros llamamos multi-single base, lo que significa tener varias estaciones locales en tu trayectoria y utilizar las diferentes el software de postproceso identifica esas estaciones en tu trayectoria. Después tenemos Smart Base. Smart Base utiliza la tecnología VRS de Trimble. VRS significa Virtual Reference Station. Nos otorga una precisión centimétrica y podemos volar líneas hasta 100 kilómetros. Es ideal para grandes áreas. Smart Base nos permite trabajar utilizando información de múltiples estaciones CORS. El mínimo son 4, el máximo son 50. Entonces podemos crear una red que llamamos una red Smart Base. Al final, quien quiera información adicional, podremos dar información adicional vía email. Y el tercer modo de postprocesado es el postprocesado RTX, que nos proporciona precisión centimétrica de manera global, donde en cualquier lugar del mundo que estemos. Es ideal para grandes áreas, es ideal para lugares remotos. No se requiere infraestructura local. Postprocesado de RTX, ¿cómo funciona? Es un servicio vía cloud disponible en suscripción. Está disponible a nivel mundial vía conexión a internet. Se hace una procesado forward reverse y las precisiones que tenemos son mejores a 4 centímetros en la horizontal y mejores a 6 centímetros en la vertical. ¿Qué requerimos para correr postprocesador RTX? Requerimos la versión, al menos la versión 8 de Postpack, 30 minutos de login time en servicio estándar y 10 minutos en servicio fast. ¿Cuáles son las ventajas del postprocesado de RTX? He mencionado algunas, pero realmente las podríamos agrupar en 4. Uno es el incremento de eficiencias. Aquí están viendo ustedes un flujo tradicional con estación base local y un flujo de postprocesado de RTX. Como podrán ver, tenemos eficiencias a nivel de la preparación del vuelo, tenemos eficiencias a nivel del postproceso, tenemos eficiencias a nivel cuando finalizamos la misión, por lo que reduce el tiempo de trabajo. Segundo aspecto que les había mencionado, muy importante, precisión centimétrica robusta. La información de postprocesado de RTX ha sido certificada como Gap Free Secure y Trimble entonces tiene la autorización para utilizarla en servicios autónomos, para operaciones autónomas. Productividad, aquí están viendo una gráfica donde pueden ver la comparación de un producto IGS, esto es PPP, contra PPRTX. Como podrán ver, los datos PPRTX son disponibles solo en menos de 10 minutos después de haber llevado a cabo la misión. Esto lo vuelve, como nosotros lo conocemos, un modo PPP tiempo real. Es decir, si ustedes se dan cuenta, comparamos productos de 12, 18 días contra un producto PPRTX que está disponible en menos de 10 minutos. Simplifica la cartografía de grandes áreas. Contamos con una estación base que le llamamos el Smart Target. Esta estación base es una estación de bajo costo. La hemos lanzado al mercado para drones. Es sencilla, muy sencilla para su utilización. Se comienza la colección de datos activándola vía una aplicación Android de teléfono. Se puede colocar donde ustedes lo deseen. Las coordenadas precisas se conocen vía PPRTX en Postpack. Esto es el modo, esta opción está disponible con la versión estándar de Postpack UAV. Y la estación también se puede utilizar como un checkpoint para fines de control de calidad. Algunos ejemplos, veamos un poco el tema de qué hemos estado haciendo en Latinoamérica y bueno, en general.
Y estos son ejemplos. Este es un ejemplo de la cartografía de grandes superficies. Esto es Chile. Estamos utilizando esto es cortesía de la empresa Yellowscan. Están utilizando aquí una tarjeta PX15 con Postpack. Los datos que colectan son datos láser, datos de imagen también y, bueno, datos GNSS inercial. ¿Qué están produciendo? Están produciendo modelos de 3 dimensiones. La precisión que están obteniendo en la nube de puntos es mejor a 5 centímetros en alturas de vuelo de 70, alrededor de 70 metros. Los principales beneficios que han encontrado al utilizar la solución, bueno, la reducción de tiempos de proyecto y las precisiones, alta precisión y exactitud. Los ejemplos que estoy presentando en este momento, todos estos ejemplos son ejemplos sin puntos de control en tierra y sin aerotriangulación, por lo que es importante hacer hincapié, y quiero hacer hincapié en que se trabaja sin puntos de control en tierra, por lo que se tienen unas eficiencias muy grandes realmente. Lo vuelve muy eficiente la operación. Hiperespectral, tenemos aquí el ejemplo de un análisis de rendimiento de café en Colombia. Esto es imágenes cortesías de Hispex en Noruega y la empresa Black Square. Bien, aquí lo que estamos viendo es una cámara hiperespectral. Esta cámara hiperespectral es de NIR, SWIR. Utiliza una PX15 también con el Postpack UAV. La cámara, el modelo se llama BS620. Están produciendo entonces datos brutos hiperespectrales y están calculando, obteniendo también información GNSS inercial. El producto final son imágenes georreferenciadas. La precisión que obtienen son 3.5 centímetros GSD a una altura de 120 metros. Aquí tienen el ejemplo de la imagen bruta y después la imagen octorrectificada. El principal beneficio es una máxima precisión y posibilidad de colectar datos en zonas remotas. En este caso ellos están trabajando, me parece que están trabajando con el postprocesador RTX sin utilizar estación local. El siguiente ejemplo es interesante. Este ejemplo viene de Inglaterra. Es un ejemplo de fotogrametría de alta precisión. Esto lo estamos viendo como una tendencia para temas de inventario de línea eléctrica, inventario de línea ferroviaria. Aquí lo que tenemos es una precisión mejor a 5 milímetros de GSB. Esto es las imágenes cortesías de Arialtronics y la empresa Plum & Craven, las cuales se encuentran en el País Bajo y en Inglaterra. Utilizan una PX15EI con Postpack. Al utilizar el PX15EI, como les he mencionado, es una doble IMU. La IMU externa está montada en un gimbal Grimsey T3, con el cual se obtiene la máxima precisión en términos de orientación para el gimbal. Conocemos exactamente entonces esa orientación de manera muy precisa y podemos entonces con esto conocer la orientación de manera muy precisa del centro de proyección de la cámara. Se está usando una cámara de mediano formato, Phase One IXM100, una cámara que es una cámara métrica, que esto también es un factor muy importante, la estabilidad del sensor de cartografía. Los principales beneficios para esta empresa en particular es la ultra resolución que están obteniendo, con lo que generan inventarios muy detallados de infraestructura. Y después de esto se ingresa ya a un software de producción con algoritmos de inteligencia artificial, con lo cual se puede automatizar entonces las tareas de inventario. Cartografía de grandes superficies. Y esto volvemos, este es Chile. Tenemos la imágenes, la cortesía de la empresa Survey Control Systems y LiDAR Suisse. Y entonces aquí estamos usando un sistema APX20. Les había comentado, APX20 nos da una mejor precisión de orientación. Entonces esto se puede volar en proyectos con mayor altura. Podemos cubrir grandes áreas, grandes superficies. Los datos colectados son datos láser, imagen, GNSS, IMU. Y los entregables pues son modelos de elevación, modelos de superficie. La precisión, estamos hablando de un promedio de error de menor a 10 centímetros, sin puntos de control en tierra. En este caso, me parece que han volado con el tema de Smart Base. Entonces, han tomado información de estaciones CORS para hacer el postproceso. Fenotipado, una clasificación de crecimiento de arroz, la empresa Specim en Finlandia utiliza una APX15
Tienen unas cámaras llamadas AFX10, AFX17, de las cuales generan información con 200 bandas espectrales y generan, bueno, generan parámetros como el NVDI, el PRI. La precisión que están obteniendo es 3.5 centímetros en el GSD a una altura de vuelo de 50 metros, con velocidades de 5 metros por segundo y un solape de 50%. ¿Cuáles son los principales beneficios? Precisión y rapidez de ejecución. En este proyecto particular en China, se llevó a cabo en una zona específica en la cual no tenían acceso no era fácil instalar estaciones locales, ni tampoco tenían acceso a estaciones CORS, por lo que el modo PPRTX fue muy útil. Fotogrametría de precisión, de nuevo venimos con Phase One, precisiones de 5 milímetros, exactitud de 1 milímetro, nube de puntos de alta resolución, lo que se entrega, el entregable de alta resolución, 3D Mesh y un input para el sistema BIM. Utilizan una APX18. APX18, les recuerdo, APX18 lleva doble antena. Como podrán ver, doble antena porque en esta aplicación ha sido consistido en el escaneo de una fachada por la cual tenían que permanecer con el dron tenían etapas de hovering o etapas donde permanecían estáticos durante un cierto tiempo. Por lo que en estos casos el modelo doble antena nos permite entonces calcular el herring de manera eficiente. Los principales beneficios, mayor productividad y bien, ultra precisión y exactitud. Bueno, pues les he querido dar estos ejemplos. En realidad creo que ha sido corto el tiempo, pero el punto primordial que quisiera transmitir el día de hoy es que la georreferenciación directa nos lleva a mejores eficiencias, nos lleva a mayor productividad, por lo que se vuelve un elemento primordial de la cartografía profesional. Hemos estado viendo el día de hoy y lo seguimos viendo todavía más, es una adopción creciente de georreferenciación directa y estamos ahí buscando, entonces estamos trabajando cada día más en poder, bueno, pues brindarla a ustedes con modelos flexibles, con soluciones que responden a diferentes casos de trabajo, a diferentes ambientes, para poder hacer esto como lo hicimos o como ha sido ya en la industria de aeronaves tripuladas, un estándar que creemos que va a ir a convertirse en un estándar también para la industria de drones, porque al tener una buena información de este tipo de orientación externa, después puede uno usar esto con lo mismo, con el tema de fusión de sensores para todo el tema a lo que vemos viendo, que estamos viendo a los drones, que es BBLOS, operaciones autónomas. Todo esto dependerá entonces de tener una muy buena solución de navegación, una muy buena solución de posición y orientación. Bien, pues hemos terminado. Preguntas, de tener preguntas, las pueden hacer vía el chat. Parece que no veo. Veo una pregunta aquí. A ver. El tema es que déjenme hacer esto grande. Okay. ¿Hay algún umbral para determinar cuándo pasar de APX a otro superior APX AP60? La duda viene por tener claro, sí, partemos en líder. En helicóptero el APX20 es suficiente o hay que pensar en AP60 u otro. ¿Hay algún umbral, altura de vuelo, velocidad, frecuencia que nos indique que sí, sí existe? Esto es un modelo de error y se calcula en función de diferentes parámetros. Entre ellos está la altura de vuelo, entre ellos está el tipo de sensor, calculado en función de la altura de vuelo, tipo de sensor, condiciones de trabajo. Si me mandan por correo las condiciones, yo les podemos hacer el cálculo y les podemos entonces dar precisiones teóricas en georreferenciación directa para el proyecto en particular. Bien. Me parece que van a facilitar esta presentación. Sí, sí, vamos a facilitarla. Posiblemente tendremos que solamente pedir autorización a algunas de las empresas a las que hemos mostrado los ejemplos de aplicación
Eh, pero, eh, eh, pero de tener, una vez que tengamos la autorización, les podremos hacer llegar la presentación. No estoy seguro, no veo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, no veo ninguna otra pregunta. ¿Cómo funciona el tema de la deriva? Sí, la deriva es controlada vía infusión. Creo que es controlada vía infusión. Eh, sí, con líneas de vuelo largas, la deriva, ¿cómo se comporta? Bien, pues depende, es función del largo de la línea base y velocidad de vuelo. En función de la deriva, ¿cómo se comporta? Entonces, nosotros lo que tenemos en el algoritmo de fusión de datos, infusión, nosotros, como les había comentado, tenemos un modo tightly coupled, el cual entonces con esto nosotros estamos generando información de velocidades lineales angulares a través de la central inercial. Y después generamos entonces un dato de posición que viene del receptor GNSS, el cual nos permite controlar la deriva, es decir, nos permite reducir el drift de esa central. Nosotros tenemos entonces a un update rate de 1 Hz o 5 Hz, podemos mandar un mensaje de posición, el cual le va a decir a la central, aquí estás, y con esto corregimos esa deriva. Ahora, ¿cuándo podemos tener algún tema con deriva? Bueno, tenemos que tener un deriva, podemos tener temas de deriva cuando no hay una velocidad de vuelo aceptable, quiere decir en velocidades de vuelo bajas o estáticas. Entonces, en ese momento podemos entonces tener problemas de deriva. Eh, Tendría que recibir información de este proyecto en particular para saber si es que habría algún tema el cual nos tuviera que preocupar con respecto a la línea de vuelo o velocidad y entonces ver si es que habría un problema con la central. En general, hoy en día, yo les diría que la APX15 es una central que se usa extensivamente en vuelo con LIDAR y cámara RGB, en proyectos convencionales de fotogrametría o LIDAR. El tema de la APX20 es una central con mejor precisión de Herring, la cual soporta mejor líneas largas de vuelo, aunque su principal objetivo de APX20 sobre todo son vuelos a mayor altura. Eh, pero entonces, bien, ¿cómo con líneas de vuelo largo, cómo se comporta? Es función de la línea, es función de lo largo de la línea y también la velocidad de vuelo. Y tendría que recibir info del proyecto. Bueno, pues pienso que no hay más preguntas. Les agradezco mucho su tiempo, les agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que pasen a nuestro boot virtual. Eh, estaremos contactándoles. Les agradecemos mucho el haber participado a esta presentación. Me parece que tenemos, entonces, les digo hasta luego y muchas gracias.